Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con la grabación de la sesión de orientación del curso Derecho de los Negocios. Y fíjense que hay algo que me da mucho gusto y no me lo van a creer, pero de grupos que normalmente tenemos de 55 alumnos, alumnas, hoy tenemos aquí presentes en el chat, perdón, en la sesión 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas y es la asistencia más alta que hemos tenido. Pero bueno, eso me da mucho gusto. Am, Vamos a ver algunos aspectos muy rápidos y recuerden que pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma o vía WhatsApp si quieren que revisemos algo muy en particular. De igual forma, como suele no haber tiempo suficiente en ocasiones para alguna pregunta al final, también si me la quieren hacer de inmediato, pues me la hacen. Voy a empezar a compartirles pantalla. Ya deben de estar viendo la pantalla. Y hay algo como siempre que quiero recordarles o platicarles del uso de la plataforma y de las fuentes confiables de información, que como habrán visto en las otras sesiones grabadas, quienes ya las pudieron consultar, es bien importante que utilicen siempre fuentes confiables. Dentro de esas fuentes confiables de información, pues está por supuesto su biblioteca digital o centro de información digital, que lo encuentran al ingresar a su campus en esta sección. Y dentro de esta sección el que vamos a usar es esta pestaña que dice base de datos y en esta pestaña base de datos el portal eLibro o eCátedra. La recomendación es que ingresen con su usuario y contraseña de UVEG. Si no pueden iniciar con ello, aquí tienen la referencia de qué hacer. Y ahorita voy a ingresar más bien sin abrir sesión, sin iniciar sesión de UVEG, para poderles decir cuál es la diferencia entre iniciar con sesión o no iniciar con sesión. Hay un tema también importante, que su curso de Derecho de los Negocios, en la clasificación clásica del derecho, no van a encontrar un derecho de los negocios. ¿Qué van a encontrar entonces? La materia de derecho mercantil, que es una de las que abordamos en su curso de Derecho de los Negocios, y también en algunas ocasiones se señala como parte de un derecho de los negocios otro aspecto que es el derecho fiscal. Puede abordarse también algo de derecho administrativo y muy relacionado con el derecho fiscal, pues el derecho aduanero. Específicamente en este curso vamos a revisar únicamente aspectos de tipo mercantil, del tipo o de la rama de derecho mercantil. Entonces, esa aclaración la hacemos para entonces hacer la búsqueda en su biblioteca virtual de bibliografía relativa al derecho mercantil. Y aquí ya nos salen algunos resultados. Cualquiera de ellos pueden hacer este uso. Yo normalmente les recomiendo este libro de Ricardo Travis Arias, el de José Antonio Vega Vega. Más adelante nos viene este resultado de Arturo Díaz Bravo. Y también de Francisco Ignacio Quevedo Coronado, entre muchos otros que les salen ahí. Realmente cualquiera que consulten de ellos va a contener lo relativo a este curso y a sus entregables, sobre todo los relativos a la unidad 2 y a la unidad 3. Iniciando y metiéndome en el libro, pueden ver precisamente que aquí tienen la opción de leer en línea y aquí es donde empiezan las diferencias cuando ustedes entran sin iniciar sesión. De todas estas opciones que tenemos aquí, vamos a tener habilitada la de leer en línea y obtener cita. Sin embargo, no vamos a tener habilitada la de agregar estantería, porque para agregar estantería nos van a pedir haber iniciado con contraseña de UVEG. Vamos entonces a entrar a leer en línea. Y hay libros que tienen la posibilidad de descarga. Aquí nos indica que este libro no tiene esa posibilidad de descarga. Aún así, precisamente otra diferencia de cuando no inicio con sesión de UVEG, tampoco voy a poder descargar.
La siguiente diferencia son toda esta serie, toda esta cintilla de opciones que tampoco tengo habilitada si no ingreso con sesión de UVEG. Cuando ingreso con sesión de UVEG tengo habilitada una lectura que me hace la computadora o el dispositivo móvil de lo que trae el libro, agregar marcadores, que es como si supusieras un separador, un post-it, agregar notas, hacer subrayados, sacar la cita de la página específica, bueno, imprimir, copiar, entre otras que vienen aquí. Bueno, esta es una manera de obtener bibliografía confiable en nuestra materia. Hasta aquí me quedo con esto de la biblioteca virtual. Y al igual que en otras sesiones, bueno, les comento de 2 fuentes adicionales para consultar buena bibliografía, y una de ellas es el Google Académico. Así lo encuentran ustedes en su buscador, tal cual poniendo Google Académico, que es el portal de Google, pero especializado para nuestra materia, para cualquier materia de su carrera, para tareas o trabajos que estén realizando, por ejemplo, sus hijos también, pues les va a ser de mucha utilidad. Y en este caso, por ejemplo, podemos teclear el término derecho mercantil, pero les sugiero poner también el del país, en este caso derecho mercantil mexicano. Asimismo, cuando investiguen de otro país, pongan otro país, e incluso les comento que el día de hoy tenemos un alumno internacional. Entonces, por ejemplo, el compañero que es de otro país, bueno, pues por ejemplo tendría que poner el de su país de origen, ¿no? Para encontrar alguna bibliografía que le fuera más útil en torno a su realidad pues social, o más bien diría su realidad geográfica. Entonces, en este caso, por mayoría, pues vámonos al término derecho mercantil mexicano, y ustedes, por ejemplo, aquí ya verán algunos resultados que solamente aquí por checarlo, dos de ellos se trata de libros de derecho mercantil completos, que tienen ustedes la posibilidad de descargarlos, de apropiárselos ahí en su computadora. Este otro caso, pues es un repositorio, un artículo, no sé qué sea. Yo en realidad casi siempre prefiero, cuando me sale el libro completo, prefiero el libro completo. Aquí de igual forma, pues hay algún otro, de hecho creo que este es precisamente el mismo que encontramos en nuestra biblioteca virtual, que es el de Quevedo Coronado. Y por aquí tenemos también precisamente esta otra obra también que es muy útil, de María Susana Dávalos Torres. También les puede ser de muchísima utilidad, también tienen la posibilidad entonces de descargarlo. Hasta aquí me quedo con el Google Académico y me voy a otra parte, o la tercera y última recomendación, no porque sean las únicas, sino que por tiempo son las que estimo podemos ver rápidamente, que es el hacer uso de su buscador Google. Como alguna persona me ha dicho, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Lo googleo? Bueno, pues sí, pero vamos a hacer algo que es el usar las herramientas de búsqueda. Y esas herramientas de búsqueda precisamente serían, hay en este momento, como sé que van iniciando el curso, no han advertido, pero dentro de sus 3 unidades, el primer entregable o tarea de su unidad primera es la participación en el foro. En su unidad 2 estamos revisando y viendo, y ahorita lo vamos a platicar, el tema de los títulos de crédito, y en su unidad 3 estamos abordando el tema de contratos mercantiles, y dentro de esos contratos mercantiles les van a preguntar lo referente a algunos contratos mercantiles atípicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, vamos a poner ahorita, si yo pongo contratos mercantiles atípicos, por decir algo, bueno, puede ser que pase algo diferente, porque acuérdense que Google guarda más o menos lo que nosotros buscamos y consultamos, entonces probablemente lo que a mí me muestre sea diferente que lo que les muestre a ustedes. Pero cuando hacemos esto, por ejemplo, de ponerle ha buscado algo, es muy común que les empiecen a salir este tipo de resultados que les voy a mostrar, que es, por ejemplo, esto, una página, un blog,
que me parece pudiera ser o de una revista de abogados o tal vez de un despacho de abogados. En este caso no arrojo nada. Y no es que tengan algo de malo, probablemente la información que tienen aquí sea buena, sea correcta. El problema suele ser que si aquí vemos esta parte, en ningún momento nos dice el autor de este artículo de contratos mercantiles atípicos cuáles son las fuentes de información que consultó para proporcionar esta información en su sitio. Entonces, acuérdense que en el ámbito académico, para que tenga no solamente validez, sino confiabilidad la información que están revisando y presentando, tiene que ser información que sea verificable, y la forma que puede ser verificable es cuando el autor se toma la molestia de citar y referenciar los autores que está tomando en cuenta para hacer una publicación. Entonces, por eso es que este tipo de sitios no lo recomiendo para las tareas. ¿Qué es entonces lo que sí les recomiendo para las tareas? Por ejemplo, hacer el uso de herramientas, como una herramienta muy simple que es el entrecomillar. Cuando ustedes entrecomillan, le dicen a Google que quieren que les muestre resultados que sea la frase completa, contratos mercantiles atípicos, y no solamente el término contrato o el contrato o el término mercantil o el término atípico, sino exactamente el término contratos mercantiles atípicos. Y la siguiente herramienta de búsqueda es utilizar el signo más, porque entonces ustedes igualmente obligan al buscador a que les incluya este término exacto más algún otro que ustedes incluyan. Que por ejemplo en este caso pudiera decir, yo les digo, por ejemplo, yo quiero que me muestre un PDF. ¿Por qué un PDF? Porque es muy común que un libro, una revista, un artículo que guarde esas características de las que estamos hablando, sea guardado y mostrado en Internet en formato PDF, porque la experiencia nos indica ello. Entonces yo le diría, ¿sabes qué? Quiero que me muestres un PDF, ¿no? Que son estos archivos, ya saben ustedes, que se leen en lectores como el Acrobat. Y pudieran ustedes incluir algún otro término. Yo les decía, por ejemplo, pudiera ser aquí en el caso de México, la UNAM tiene una producción de investigación importante, la Porrúa, algunas otras editoriales. Entonces yo pudiera decir y forzar que la búsqueda sea a alguna casa de estudios específica, alguna editorial específica. Vamos a probarlo ahorita simplemente con PDF. Vamos a darle el Enter. Y aquí, por ejemplo, entonces nos saca este resultado de un sitio que tiene alojado un libro, y vamos a ver si aquí nos muestra o no un archivo. Vamos a ver este otro resultado por plantear simplemente algunos. Y bueno, aquí nos está mostrando un libro que nos habla específicamente de contratos mercantiles atípicos. Acá nos muestra el mismo libro. La ventaja es que en el sitio anterior nos permitía descargarlo. Y aquí acá me sacó el otro resultado. Y acá también precisamente me muestra, curiosamente es el mismo autor, el mismo resultado. Pero bueno, entonces aquí ya tenemos al menos precisamente algo donde consultar contratos mercantiles atípicos, que si se fijan el resultado ya no es el mismo que hace un momentito que, por ejemplo, nos mostró este sitio, que decía, no hay absolutamente nada malo con él, con todo respeto para las personas que son los titulares de este sitio de internet, a la persona que se tomó la molestia de escribir este artículo y de compartirlo. El único problema para nosotros en el ámbito académico, y repito, es en el ámbito académico, que no nos cita sus fuentes de información. Voy a entonces dejar hasta aquí el tema de la fuente de información confiable, y también
Les decía que no me di cuenta en qué momento me sacó de la reunión. ¿Cuánto tiempo tengo fuera de la reunión más o menos? 5 minutos. ¿Qué fue lo último que les mencioné? Estaba terminando de mencionar sobre, pues, cómo podemos buscar la información. Estaba terminando de hablar de ese tema. Ok, entonces terminamos de ver Google Académico y terminamos de ver también herramientas de búsqueda de Google. Sí. Ok, ¿les hablé de plagio? ¿O alcanzaron a escuchar el tema de plagio o no? No. No me di cuenta en qué momento ni por qué sucedió esto de que me quedé fuera de la sesión. Y les decía solamente entonces de la situación de plagio, ya se los platiqué en tablero de avisos, pero por favor no hagan esto de ir y bajar un trabajo de estos sitios como CourseHero o Club Ensayos o cualquiera de estos, porque es muy fácil para mí como asesor identificar que ello ha ocurrido y bueno, ya les platiqué las consecuencias que ello tiene. Entonces, lo que sí les sugiero mucho es entonces hacer, por cada respuesta que me van poniendo, señalarme cuál es su fuente de consulta, cuál es su fuente de consulta y porque yo garantiza que no va a calificarse su trabajo en situación de plagio. A la vez, cuando ustedes me ponen sus fuentes de consulta por pregunta, por respuesta, yo debo poder verificar que al meterme esa fuente, que la respuesta que ustedes han puesto es posible extraerla de ahí. Cuando yo identifico que en su fuente de información no es posible desprender la respuesta que me están planteando, significa entonces que están usando una fuente de información que no están transparentando y que lo más probable es que se trate, por ejemplo, de alguna situación de plagio, lo que me obliga entonces a buscar un poco más de dónde es donde lo están tomando. Y generalmente se encuentra. Entonces yo lo que les repito es, la mejor forma de no tener un trabajo en situación de plagio es cada respuesta que me señalen, cada una de ellas ponerme esta respuesta la extraje de este lugar y al momento yo poder verificar que efectivamente se desprende de ahí. Porque es muy fácil, por ejemplo, señalarme y ponerme que el costo de tal de un trámite es que lo que tiene que hacer un comerciante es esto, y me ponen ahí una serie de sitios o a veces una serie de legislaciones que realmente uno sabe que no contienen esa información. Bueno, hasta ahí bueno, nada más el recordatorio. ¿Qué sucede cuando estoy en situación de plagio? Bueno, lo inmediato es que se coloca la calificación mínima que permite la plataforma, que en el caso de la rúbrica de ustedes es un 1. Bloqueo el segundo intento, al que pueden tener acceso de dos maneras. Una manera es demostrándome que no está en situación de plagio. Yo con mucho gusto no solamente se los desbloqueo, sino que les califico su envío. Y la segunda es solicitándome que les abra el segundo envío, reconociéndome la situación de plagio, proporcionando el link del lugar de donde extrajeron esa información en plagio, y entonces les voy a abrir su segundo intento, en el que solamente van a poder obtener ya como calificación máxima posible un 80%, y van a tener que enviar ese segundo intento un máximo de 48 horas después de haber recibido su calificación de su primer envío en situación de plagio. Bueno, hasta ahí con el tema del plagio. Y entonces les decía yo que me voy a su curso y ahora sí, perdón, ahora sí, déjenme volverles a compartir pantalla. Ya debe estar ahí. Y entonces ya lo que tenemos en su curso, les decía antes de proseguir, les muestro cualquiera de las rúbricas de evaluación en donde les recuerdo este aspecto,
que las rúbricas de evaluación de este curso otorgan 10 puntos al tema de puntualidad en la entrega de cada tarea. Entonces, es bien importante que ustedes recuerden cómo está programado esta parte del calendario, en donde de manera general la recomendación que nos hacen y que nos piden llevar a cabo a nosotros como asesores es que las tareas de unidad 1 correspondan a la semana 1, las tareas de unidad 2 a la semana 2 y las tareas de unidad 3 a la semana 3. ¿Cómo se computan las semanas? Bueno, bien sencillo. Del lunes a domingo, entonces, y aquí vamos a ver precisamente nuestro calendario, del lunes 7 al domingo 13, tareas de la unidad 1. De lunes 14 a domingo 20, tareas de la unidad 2. De lunes 21 a domingo 27, tareas de la unidad 3. Eso quiere decir que tareas de la unidad 1 entregadas a partir del lunes 14 están perdiendo puntos de puntualidad. Tareas de la unidad 2 entregadas a partir del lunes 21 están perdiendo puntos asignados a puntualidad. Y tareas de unidad 3 entregadas a partir del lunes 28 al día 30 están perdiendo su puntuación de puntualidad. El otro aspecto relacionado con calendario tiene que ver con que recuerden algo bien importante. Tienen hasta el primer viernes, que en este caso el viernes 11 de cada módulo, primer viernes de cada módulo, para tramitar la baja con reembolso los que lo requieren, cuando se tiene que hacer uso de este recurso. La otra fecha importante es el tercer viernes de cada módulo, último viernes de cada módulo, que es la fecha límite para tramitar también la baja de la materia, con la diferencia que hasta esa fecha última ya no hay reembolso de la cantidad pagada por esa asignatura, pero es importante hacer uso de esos medios para evitar de repente tener un CARDEX, un historial académico negativo. También recuerden que es esa fecha viernes 25, en este caso tercer viernes, cuando se recomienda que hagan sus envíos. ¿Por qué? Porque a partir de envíos realizados posterior a esa fecha, es difícil que puedan tener la oportunidad de un segundo envío. Recuerden que el asesor tiene hasta 48 horas como máximo para evaluar un entregable. Entonces, cuando ustedes realizan un envío el día viernes 25, el tiempo que resta puede ser ya no el suficiente, puede ser que ya no sea el suficiente para poder calificar a ustedes un primer envío y entonces ustedes tener esa posibilidad. Dejo ahí entonces este tema de calendario y me regreso a sus entregables de primer semana, que son el relativo a, primero, un examen. Estos exámenes, estos sí los pueden realizar. Los que son los exámenes autoevaluables, sí los pueden realizar en cualquier momento del curso. Ok, foro de participación de asesoría al señor González, es justo lo que les decía. Les recomiendo responder pregunta por pregunta, incluyendo sus fuentes de información que les permitieron responder. Segundo aspecto de ello, recuerden que deben realizar la retroalimentación a al menos 2 compañeros del equipo. Retroalimentación al menos a 2 compañeros del equipo. Y muchas me preguntan, es que no ha participado nadie en mi equipo, ¿no? No ha participado nadie, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero, es un trabajo colaborativo, no es un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo, una actividad colaborativa. Pero dentro de esa actividad colaborativa, pues tienen la opción y la posibilidad, y su misma plataforma lo indica, de comunicarse entre compañeros cuando así lo consideren necesario. Entonces, lo primero que tendrían que hacer cuando dicen no ha participado nadie en mi equipo, mi pregunta es, ¿ya se comunicaron con ellos? ¿Ya les invitaron a participar? ¿Ya les avisaron que ustedes ya participaron y que los están esperando? Y lo segundo sería, si a pesar de esa comunicación no interactúan sus compañeros,
Lo que les puedo decir es, pueden participar en cualquier otro equipo. ¿Con qué condición pueden participar en otros equipos? Bueno, la primera, que en el equipo donde empiecen a participar, en ese segundo o tercer equipo que lo estén haciendo, se presenten también y avisen por qué están haciendo ello, por qué están participando en un equipo que no les corresponde, porque si no, luego les empiezan a responder que compañero, te equivocaste de equipo. Y la segunda es que en su equipo dejen aviso de que ya han participado con retroalimentaciones en un diverso equipo, como haciendo saber a sus compañeros, yo ya no voy a regresar aquí a retroalimentar porque ya terminé yo la actividad. También para que yo sepa que participaron en otro equipo, porque yo no tengo una herramienta de búsqueda para saber en dónde están participando ustedes. Entonces, para mí es difícil buscar de los 55 en dónde estuvieron participando. Entonces, si a mí no me avisan en qué equipo están participando, es muy probable que yo no vaya a tener por satisfecha la rúbrica correspondiente a la retroalimentación a sus compañeros. De ahí entonces en donde yo lo que les sugiero también es que en el mismo trabajo que ustedes envían, porque acuérdense que esta actividad tiene dos partes, una participar en el foro y luego incluir su participación en un entregable que me van a enviar a través de la plataforma. Entonces yo en ese entregable en la plataforma, en ese documento que van a subir, les recomiendo que también ahí me indiquen en dónde participaron en sus retroalimentaciones para poderlo ubicar y verificar, o incluso como se solicita en otros cursos, que en este curso no viene de esa manera. Ayuda mucho si ustedes hacen una captura de pantalla de sus réplicas y le incluyen en su documento que suben a la plataforma. Eso ayuda mucho a tener por cierto que han realizado sus réplicas. Ahora esas réplicas hay unos lineamientos de participación en foros que les indican y les esclarecen que las réplicas o las retroalimentaciones no pueden ser del tipo de compañero, estoy de acuerdo con lo que ha señalado, compañera, totalmente de acuerdo, o compañera, me gustó mucho tu participación, o muy completa. No, no se trata de eso, tampoco se trata de agradezco la réplica que me hiciste, muchas gracias. No, se trata de una retroalimentación en donde ustedes estén aportando algo al compañero, pueden compartirle algo que ustedes encontraron diferente, pueden corregirlos, pueden recomendarles alguna bibliografía. Y en esa parte de la corrección y de lo que es la parte del plagio y de buscar fuentes de información no confiable, les adelanto que para el caso de los que están consultando legislación mexicana que vivimos en México, no es una respuesta correcta en cuanto al tiempo que el comerciante debe guardar sus libros y registros. No es una información correcta 6 años. Y tampoco es una información correcta sustentar esa respuesta en el artículo 30 del Código de Comercio, porque sí tenemos un Código de Comercio en México, pero nuestro Código de Comercio en México en su artículo 30 no hace referencia a esa información y por el contrario, sí se hace referencia en un Código de Comercio de otro país en ese artículo. Y por otra parte, nuestro Código de Comercio no señala 6 años como el tiempo que un comerciante debe guardar esa documentación. Entonces, de una vez aclarado eso, todas las respuestas que me refieren, artículo 30, Código de Comercio, 6 años, pues es incorrecto y hace ver o que están consultando fuentes de información no confiables o que están, como les decía, tomando su trabajo de alguno de estos que están en internet, que muchos de ellos, les decía, tienen información incorrecta. Bueno, no olviden que todos sus trabajos deben tener la referencia de sus fuentes de información en formato APA, que cada instrucción de cada tarea trae precisamente al lado un link para que descarguen la guía APA que les ofrece la universidad virtual. Algunos, por ejemplo, en algún equipo ya les señalé, ¿sabes qué? De lo que me están poniendo como respuesta, ya identifiqué que es una información en situación de plagio, es decir, corresponde, identifiqué que es uno de los que copian de trabajos de internet de tus compañeros y los pegan como una participación propia sin cambiar, créanme, ni una coma ni una letra, pues de inmediato es un trabajo que cuando lo envíen va a estar en situación de plagio con una calificación de 1 y con un segundo intento bloqueado. Bueno, la otra parte es actividad que se le llama de coevaluación.
y es recordarles que en lo que se conoce como coevaluación, no los estoy evaluando yo como asesor, los están evaluando sus compañeros de equipo. Son sus compañeros de equipo los que les asignan la calificación. Y entonces aquí vienen dos cosas también para advertir. A pesar de que su formato de coevaluación trae dos rúbricas para que evalúen, dos esquemas, dos tablas de rúbricas para calificar, no van a evaluar nada más a dos compañeros, van a evaluar a los 4 compañeros que se encuentren en su equipo, a los 4, porque si no, entonces precisamente dejan gente sin evaluar. Entonces, al momento que hacen su coevaluación, ustedes están evaluando a sus compañeros. Si ustedes mandan su coevaluación cuando nadie más en su equipo ha participado, pues entonces no va a haber una coevaluación para ustedes. Eso significa que no hay con qué evaluarlos ustedes y pues entonces si ustedes hacen un envío cuando nadie más ha enviado coevaluaciones, pues naturalmente van a tener en ese momento un 0 en su coevaluación. No se preocupen por dos aspectos. Uno es, la coevaluación implica el 2% de la calificación total final, 2% de la calificación total final. Y por otra parte, bueno, cuando sus compañeros hagan sus coevaluaciones, pues se va a asignar la calificación que les estén otorgando. Pero la recomendación precisamente es que tengan comunicación con sus compañeros, hagan su foro, participen en el foro y aprovechen para ponerse de acuerdo en el día que van a enviar su coevaluación y así van a haber enviado todos y van a tener todos una evaluación de su desempeño por parte de sus compañeros en la plataforma y evitan esa situación de que envíes coevaluación y no tengas a la vez una coevaluación que te pueda proporcionar una puntuación a ti. Entonces yo les recomiendo que esta tarea sí, a pesar de que es de unidad 1, yo les recomiendo que la realicen hasta la unidad 2, es decir, hasta la semana 2 del curso, porque es muy difícil que en esta semana haya coevaluaciones o estén todos los trabajos terminados. Ahora, un aspecto más, perdón, de unidad 1, ya pasó el domingo y dicen algunos, entonces ya no puedo participar en el foro. Claro que pueden participar. Lo único que va a suceder es que están perdiendo su porcentaje de puntualidad en entrega, pero sí deben participar aún en el foro y sí deben hacer sus publicaciones. Si ustedes únicamente envían archivo, pero no publican en foro, pues van a tener una disminución de puntuación importante. Un aspecto adicional es que recuerden que en el foro hay que poner participaciones directas. El foro no se contesta subiendo un archivo. El foro no se contesta diciendo, compañeros, les dejo mi aportación y subiendo un archivo. Deben ustedes recordar que una cantidad importante de sus compañeros realizan sus cursos desde dispositivos portátiles y en muchas ocasiones estos dispositivos portátiles no les permiten a una persona que no tiene suficiente memoria, a una persona que no tiene, no la persona, sino el dispositivo no tiene suficiente memoria o el dispositivo no tiene la aplicación requerida para abrir el archivo, pues no van a poder ver sus aportaciones. Entonces, por eso es importante y como regla que las aportaciones son directas, no mediante archivos adjuntos que hagan a su publicación. Y ahí entonces nos vamos también muy rápidamente a su reto, a su actividad, evidencia de aprendizaje de la unidad 2, y que es precisamente esta de analizando los títulos de crédito. Bueno, mientras que en su tarea de la unidad 1, la información la van a buscar por lo que corresponde a la legislación, la van a buscar en su código de comercio y en su ley general de sociedades mercantiles. Repito, la información relativa a texto legal de su tarea de unidad 1 la encuentran en Código de Comercio y en Ley General de Sociedades Mercantiles, y en tanto que la información que no corresponde a la parte legal, a la parte que encuentra en un texto legal, generalmente la van a poder localizar o encontrar en sitios oficiales, por ejemplo, de lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de lo que es la Secretaría de Economía. Para lo que es su unidad 2, es una tarea muy benévola, por así decirlo, porque absolutamente toda la tarea de unidad 2
la van a encontrar exclusivamente en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, para su unidad 2, no necesitan, y repito, no necesitan buscar en absolutamente ningún otro lugar que en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y entonces aquí recuerden algo bien importante que viene en su formato para realizar esta tarea. Y aquí lo voy a abrir. Y que su propio formato de realización de la tarea les previene que deben de poner respuesta y deben de poner los artículos, señalar los artículos que han consultado para poder elaborar esa respuesta. Y aquí mismo les advierte su tarea que las respuestas que no señalen ese sustento legal no pueden ser tomadas en cuenta. Entonces, por una parte, respuesta, por otra parte, sustento legal. Y aquí entonces les sugiero yo mucho lo que les decía, consulten su Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Qué les sugiero no hacer, además de lo que ya les dije de no copiarla de trabajos de exalumnos que en muchas ocasiones no reúnen los requisitos o que voy a identificar que provienen de ahí? Pues también les recomiendo no hacer esto de, por ejemplo, buscar en internet, atendiendo a lo de la primera pregunta que les formulan, que qué hago si soy aval y no se pagó, por decir algo, ¿no? Pues porque muchos hacen esto y buscan así en internet y ya encuentran este tipo de respuestas y dicen, pues mira, ya lo encontré. Y dicen, voy a copiar esto y voy a pegarlo en la tarea. Bueno, no hagan eso porque primero puede ser, digo, no hay garantía de que sea una respuesta correcta. Puede ser también que se trate de una página, por ejemplo, esta que acaba de salir aquí, que es lo que les comentaba de fuentes de información confiable. Pues aquí hay una página que corresponde a, no sé ahorita que se nos abra si se trata de un despacho español o una página de gobierno español. Vamos a ver de qué se trata, si se abre la página. Pero es de España. Entonces, la respuesta que pueda contenerse aquí no va a ser la adecuada a lo que les están pidiendo, porque les están pidiendo algo muy acorde, muy propio de la legislación mexicana. El compañero que es estudiante internacional, pues a él yo sí le sugeriría, yo no lo obligaría a que buscara algo de México, porque además pues, probablemente esto no le va a servir, pero puede buscarlo lo apropiado en su país, que seguramente le va a ser de más utilidad. Yo se lo dejaría a su elección. Me pone lo de nuestro país México o me pone lo de su país, pero una de esas opciones nada más. O sea, no podría ponerme España, no podría ponerme Argentina, ¿no? Porque lo que estamos buscando es conocer el sistema jurídico nacional. Bueno, entonces, ¿dónde voy a consultar la legislación? Bueno, hay un único lugar donde yo les recomiendo consultar la legislación, que es la página oficial del órgano que tiene a cargo su difusión. Para el caso de México, en este caso estaríamos hablando de la página de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, porque en México la materia mercantil es exclusiva del ámbito federal. Solamente solamente el órgano legislativo federal puede regular la materia mercantil. Entonces, aquí necesariamente tendríamos que consultar la página de la Cámara de Diputados Federal. Y para otros temas de derecho, para otras materias de derecho, cuando estén buscando una legislación que sea del ámbito local, busquen en la página de la Cámara de Diputados de la entidad federativa a la que corresponden. Cuando estemos hablando que están buscando algo de materia civil, pues busquen el Código Civil de su entidad federativa. Cuando están buscando algo en materia penal, el Código Penal de la entidad federativa en la que se están desenvolviendo esas actuaciones. Pero entonces aquí en el caso de la materia federal, decíamos, tenemos esta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que aquí la tenemos, y aquí sería en esta legislación donde van a consultar qué es todo lo que requieren para hacer su tarea de la unidad 2. Hay algo bien importante y aquí por eso les decía que bueno que están asistiendo, pero no duden en regresar a la grabación cuando lo requieran, porque sé que muchas de las cosas de las que les estoy hablando ahorita no han tenido la oportunidad todavía de avanzar y revisar, y sé que muchas de las cosas de las tareas que estamos revisando no saben aún de lo que les estoy hablando.
Entonces regresen a la grabación cuando estén realizando estas tareas. Y dentro de eso, quiero advertirles o comentarles algo que es un error muy recurrente que me hacen en cuanto a su pregunta 3 de esa tarea de la unidad 2. Y me voy aquí a revisar esto. Que adviertan que les están hablando en este planteamiento del pagaré, y se los voy a leer. Hace unos días recibí un pagaré en donde aparece solamente una firma en blanco como endoso, y dicha firma pertenece al beneficiario del pagaré. Y entonces les hacen una serie de preguntas. Quiero que adviertan que lo que les están hablando, que se encuentra únicamente con una firma en blanco, es el endoso, no el pagaré. No nos está hablando el ejemplo de que el pagaré esté incompleto o tenga una deficiencia en su llenado. La deficiencia nos la están indicando en el endoso. Por eso entonces es importante que adviertan esto para que puedan contestar esta pregunta de manera correcta, porque es muy común que me señalen algo relativo a los posibles errores en el llenado en el pagaré. No estamos analizando faltas en el llenado del pagaré, sino en el endoso, que es la forma de transmitir ese título de crédito al que se conoce como pagaré. Bueno, hasta ahí con este tema de la tarea de la unidad 2. Recuérdenlo siempre, lo que ya les comentaba. Lo recomendable es que siempre pongan su fuente de consulta en formato APA, y su guía de formato APA de la universidad les indica cómo citar legislación mexicana en este tipo de formato. Y me voy a su unidad 3, que ya les platicaba hace un momentito, de esta tarea que les están señalando, en donde abordan algunos tipos de contratos atípicos. Déjenme abrir el formato de evidencia también. Aquí tengo ya ese formato que se está abriendo. Y les hablan de 3 contratos. El primero es el contrato de transporte mercantil, y también quiero que adviertan que en este caso, en lo que es la rúbrica, de lo que es la rúbrica de evaluación de esta actividad, también les piden indicar el sustento legal, y que cuando no indican el sustento legal en esta rúbrica, se encuentra muy distante de la calificación máxima posible para esa rúbrica, para ese criterio, para ese criterio de evaluación. Entonces, por eso es muy importante para mí que presten atención en esto que estamos comentando justo ahora, y que tiene que ver con lo siguiente. Déjenme abrir acá a la par el Código de Comercio. Bueno. Perdón. Entonces, al igual que en el entregable anterior, hay que señalar ese sustento legal. Y sucede algo bien importante. De estas figuras, el contrato de transporte mercantil sí encuentran su regulación en el Código de Comercio. Entonces, es importante que adviertan esta parte en 2 puntos de su Código de Comercio. Uno de ellos es este artículo 75, que nos señala cuáles son los actos de comercio. Y es que hay precisamente algunos contratos que los van a encontrar tanto en la materia civil como en la materia mercantil. ¿Y cómo distinguimos cuando se trata de un contrato civil de un contrato mercantil? Bueno, el artículo 75 del Código de Comercio nos va a ayudar a saber cuáles son los que serían actos mercantiles y distinguirlos entonces de esos otros actos que serían regulados o normados por la materia civil.
Entonces, aquí tenemos en este artículo 75 esta fracción, que es la que nos refiere a las empresas de transporte. Y esto entonces nos hace ineludible referencia al contrato de transporte mercantil. Y les decía, este tipo de contrato sí lo vamos a encontrar regulado aquí a partir del artículo 576 en el Código de Comercio. Bueno, ya será materia de su tarea, de su investigación, generar las respuestas adecuadas a la tarea. Y me voy a continuación al contrato de fianza. Y es que sucede que el contrato de fianza no lo van a localizar, no lo van a localizar en su código de comercio. Y en cambio, donde sí lo van a localizar es en una legislación diferente, que es esta ley de instituciones de seguros y de fianzas, por poner un ejemplo. Y en donde, perdón, bueno, ahorita el tiempo nos está apremiando. Desde sus primeros artículos te habla el objeto de la ley. Una legislación siempre en sus primeros artículos, generalmente incluso en el número 1, en el número 2, te va a señalar el objeto de la ley, y en ese objeto de la ley puedes desprender que el contrato de fianza, bueno, pues es parte de lo que se encuentra regulado en esta legislación. Ya tengo demasiadas pestañas abiertas y de repente me pierdo un poquito en lo que les quiero mostrar. Y tenemos este contrato de suministro. Este contrato de suministro no lo van a encontrar en el Código de Comercio. Incluso precisamente como yo lo que les platicaba o les decía, cuando van a encontrar una referencia, eso sí, perdón, y aquí me regreso al artículo 75 que ya les mostraba hace un momentito. Me está haciendo una travesura aquí la forma como lo estoy buscando. Ok. Este artículo 75, aquí en su fracción quinta, sí nos va a hablar de las empresas de suministros como una referencia legal precisamente a este tipo de contrataciones como propias de la materia mercantil, pero no lo van a encontrar más en este Código de Comercio en el caso de los que vivimos en México. Y y entonces sucede que hay muchas personas que me lo señalan y me lo ubican en unos artículos que actualmente están derogados. Quiero que noten cómo a partir aquí del artículo 1481 del Código de Comercio, estos artículos actualmente ya no existen en esta legislación, pero no son los únicos artículos en esa situación. Bueno, entonces, cualquier referencia que me hacen en sus tareas a un artículo posterior al 1480 del Código de Comercio, de inmediato me hace referencia que están consultando legislación que no es nacional, que están consultando un artículo que no corresponde a la legislación nacional, o que están sacando su tarea de trabajos de compañeros que les decía que están mal elaborados. Entonces, no es en el Código de Comercio donde van a encontrar el contrato de suministro, y ello se debe a que, como ya les platicaba o les señalaba hace un momentito, existe lo que se conoce como los contratos mercantiles atípicos, y este contrato mercantil de suministro es uno de ellos. Atípico significa no que sea raro. En derecho atípico es que es una figura que no está prevista en la legislación. No significa que sea raro, al contrario, es un contrato mercantil muy común, pero no lo van a encontrar en la legislación. Entonces, digamos, ese fundamento legal o sustento legal por lo que hace el contrato de suministro queda cubierto
queda cubierto con señalar precisamente este artículo 75, fracción quinta del Código de Comercio. Por eso es tan importante que pudiéramos platicar este tema. Y algo también importantísimo es que al final de esa pregunta relativa al contrato de suministro, se les pide una opinión. Tienen que dar ahí la opinión de si recomendarían o no recomendarían en este supuesto hipotético a la persona que pide la asesoría el suscribir o no un contrato de suministro. Bueno, esa respuesta pues tiene que ser propia, es decir, todo el material tiene que ser propio. ¿Qué es lo que va a permitir distinguir o no de cuando es una situación de plagio? Bueno, primero sus fuentes de información tiene que poderse verificar que respaldan lo que están contestando. Y segundo, recuerden que pueden parafrasear, pero si van a poner una definición, como en este caso este entregable, que sí propiamente es poner definiciones, hay que citar muy bien de dónde están tomando esa definición. Hay que reconocer o otorgar el crédito al autor de esa definición. Y entonces aquí déjenme regresar con ustedes a la sesión, dejar de compartir pantalla y es básicamente lo que tenía yo que decir en torno a sus tareas de esta unidad. No sé si alguien quiera que comentemos algo, que me regrese a algún punto, compartir alguna duda, o también, como les decía, sé que van iniciando su curso y que es muy probable que hasta el momento muchas de las cosas de las que les hablé no tengan mucha conciencia, plena conciencia de ello, pero conforme vayan avanzando, traten de recordar lo que comentamos o que lo comentamos aquí en la sesión para que regresen regresen a consultar la sesión. Una ventaja de consultarlo cuando ya está grabada, pues es que pueden acelerar el ritmo o la velocidad de la grabación o saltarse a ciertos, saltarse adelante, ¿no? Donde podamos probablemente ya haber hablado de ese tema. Y si se trata de algo que no hablamos en esta sesión, pueden hacerme la consulta directa en la plataforma o por medio de, por ejemplo, el WhatsApp. No sé si alguien quiera comentar algo. Sé que fue muy rápido, pero a la vez también el tiempo era breve y además tuvimos este problema que no sé en qué momento, por qué quedé fuera de la sesión por ese lapso que me comentaron. Entonces, adelante si alguien quisiera consultar algo. Sea a través de micrófono o de la propio chat. Solo le agradezco, maestro. Muchas gracias. Yo apenas estoy iniciando leyendo la primera unidad, pero si tengo duda, pues ya lo estaré molestando más adelante. Ok, Marisol. Diana nos dice que igual está leyendo el material. ¿Alguien quiere comentar algo? No. Bueno, como creo que no van a comentar, si comentan me interrumpen y si no solamente aprovecho para agradecerles y quisiera comentarles algo que viene a colación de una plática que tuve con alguien, no tiene que ver con la materia, pero quiero compartírselos. Y que, porque sé que son tiempos difíciles en donde muchas personas han perdido a personas cercanas y algunos han tenido la fortuna de no hacerlo, pero algunos incluso antes de la situación de la emergencia sanitaria de la pandemia, pues ya habían tenido esa situación. Y me voy a referir a la pérdida, por ejemplo, en este caso de lo que es los papás, el papá o la mamá. Yo por mi trabajo platico, tanto por los dos, cualquiera de las dos funciones que desempeño, tengo la oportunidad de platicar con muchísima gente. Y dentro de cuando algún requisito que es cuando iniciamos una de las actividades formales, es eh, el preguntarles de formato si el nombre de los papás y si viven o no viven. Entonces es muy común que ya me digan si han fallecido. Y una pregunta en ocasiones recurrente que les hago es en relación a cuando son personas adultas muy grandes de edad, les pregunto si aún duele que han partido, y muchas de las personas me indican
que sí, que es algo que siempre está ahí. Cuando han perdido a mamá o a papá, a pesar de que esté hablando yo ya con una persona que tenga 60, 70 años. Pero con motivo de este mes de mayo pasado, platiqué algo con una persona que fue bien diferente a lo que me han dicho todos. Y al hacerle esa pregunta, porque particularmente esta persona, que es un poquito mayor que yo, me comentaba que él perdió a sus papás cuando era muy, muy joven, cuando era un niño, cuando era un menor de edad, perdió a los dos. Y entonces me decía la persona que sí los extrañaba, pero que no le dolía ya. Y que la razón por la que no le dolía era porque sus papás estaban presentes con él todo el tiempo, que estaban presentes con él todo el tiempo cada vez que tomaba una decisión, porque cada que tomaba una decisión sentía que lo estaba haciendo con base en lo que aprendió de sus papás y sus papás le transmitieron. Y que entonces cada que él vivía, cada que vivía un día, cada que hacía algo, sabía que estaba haciendo las cosas conforme lo que aprendió con sus papás y que eso lo hacía sentirse acompañado y que sí los extrañaba, pero que ya no le dolía su ausencia porque lo sentía permanentemente con él. Y esa reflexión me gustó mucho, porque es una respuesta que nadie más me había dado en todo este tiempo que le he hecho esa pregunta a quienes han tenido el dolor de perder a alguien tan cercano como son los papás. Y fue algo que me pareció interesante y reconfortante, y que es cierto, aún los que tenemos en vida a nuestros padres, que tenemos esa fortuna, constantemente las decisiones que estamos tomando lo estamos haciendo con base en lo que escuchamos y lo que aprendimos de ellos. Cada que decimos algo a un alumno, cada que decimos algo a un hijo, de repente nos encontramos con que les estamos diciendo lo mismo, la misma frase y teniendo la misma reacción que aprendimos de nuestros padres. Entonces, ni más ni menos, están ahí ellos presentes con nosotros en cada acto de nuestra vida diaria. Y era una reflexión que quería compartirles, que no tiene que ver con la materia, pero quería compartírselas porque sé que en este tiempo difícil muchas personas han perdido a alguien cercano. Y ya me despido de ustedes. Me dio mucho gusto que me haya podido acompañar cada uno de los que estamos aquí. Y espero que esta plática que tuvimos así de apresurada sea de utilidad también para sus compañeros que no pudieron acompañarnos, pero que sí espero que puedan revisar este diálogo que tuvimos. Y me quedo a la orden con ustedes tanto ahorita que cierro la grabación, como si en el futuro desean contactarme por otro medio. Me despido de sus compañeros en lo que hace la grabación y me quedo con ustedes un momentito más. Muchas gracias.